Y en esta movilidad, más adelante haré una rueda de prensa donde les presentaré a los medios también identificado cómo está hoy en el nivel científico en esta movilidad, cómo el contagio está dado específicamente por las partículas de flush, por los aerosoles, que es lo que contagia, e iremos quitándonos mitos, por ejemplo, como el tema de los tapetes, que ya hoy entendimos que no sirven. Es la movilidad, es el ambiente del lugar, estar cerrado, no usar cubrebocas, y este diálogo sin protección que permita que haya aerosoles en un ambiente, y eso lo hace de alto riesgo, y para eso hay medidores específicos ahora. El mensaje principal que quisiera que quedara para los michoacanos es la palabra responsabilidad. Responsabilidad desde la premisa de que no vamos a poder avanzar y no vamos a poder tener éxito en ninguna medida si no nos cuidamos a nosotros mismos y no cuidamos de los demás. Entonces, cada actitud, cada actividad que podamos tener en nuestra vida diaria y en la convivencia común, pues tiene que ir siempre con el pensamiento de me estoy cuidando porque estamos en un momento de epidemia y además cuido a los demás a partir también de identificar el riesgo de cada persona. Hay premisas importantes que debemos analizar. La reunión anterior analizamos las premisas de por qué la población está cansada y el hartazgo que hay de la sociedad para la epidemia. Y analizamos este calendario del mes de diciembre en donde se anunciaba y estaba previsto que iba a haber una segunda ola de contagios. Esta segunda ola está siendo sostenida para casos confirmados. Muy impresionante el tema de las defunciones. Me comentaba hace rato que se registraron 55 defunciones en el sistema nacional el día de hoy para Michoacán. Pues es una cuestión que debe preocuparnos a todos. La ocupación hospitalaria, que finalmente, en lo que yo veo todas las mañanas, el Hospital Civil amanece con 130 camas ocupadas, que finalmente nuestra alegría era tener 90, que no, pues con 90 vamos a resolver. Vimos que las 90 estaban avanzando y aumentamos 34 camas y hoy amanecen 130 llenas, pues es todo un tema sintomatológico de que la enfermedad está avanzando de manera sostenida, a pesar de que hemos logrado hacer contención, y ahorita lo analizaremos. Y finalmente las medidas de mitigación intermitente que tomamos durante el mes de enero y las medidas previas en Navidad y Año Nuevo, y también con el tema de la Virgen de Guadalupe en noviembre, si nos vamos un poco hacia atrás, no es que no hayan sido suficientes, sí pongo no fueron suficientes porque la eventualidad está siendo contingente. Las que hagamos necesitan ser sostenidas. El objetivo va a seguir siendo romper las cadenas de contagio. La Universidad de Washington hoy dice que la epidemia estará en este nivel hasta marzo, y que si hacemos medidas de mitigación podremos tener una salida de la segunda ola en mayo. La primera son las no farmacológicas y la segunda es la farmacológica, como ahora lo que está en boga y lo que empieza a escucharse de la vacunación. Y en las medidas no farmacológicas está la contención, la mitigación y la supresión. La contención son las acciones que hicimos al principio. Si ustedes recuerdan, cuando estábamos en el tema de los primeros casos, muy pendientes de quiénes viajaban, de qué familias estaban positivas, estábamos buscando casos positivos de manera intensa, una búsqueda intencionada de casos, y mientras esto ocurría empezamos a hacer intervenciones en el sistema sanitario para reconvertirlo y así tener la capacidad de atender pacientes. Entonces, esto ocurrió en el mundo con un plan de preparación para el tema contingente, y la esperanza finalmente son intervenciones efectivas como un medicamento que sirviera para esta enfermedad o las vacunas. Y la otra medida es la mitigación. La mitigación es lo que estamos haciendo en este momento. Y uno mitiga en una epidemia cuando el número de casos incrementa, y finalmente lo que tienes que hacer para el objetivo de la mitigación es reducir el impacto de la epidemia, reducir la mortalidad y evitar el colapso del sistema sanitario. ¿Qué estamos hoy nosotros persiguiendo? Que el sistema sanitario sea suficiente para atender a la población. Empiezan a haber grupos que dicen yo voy a apoyar con oxígeno, yo voy a apoyar, ¿por qué? Porque finalmente la demanda de los servicios empieza a ver rebasada en todos los escenarios sanitarios. Entonces hay que hacer medidas de mitigación. Y las medidas de supresión tienen que ver con este indicador de reproducción del virus, que incluyen más bien las medidas
para evitar el incremento de casos o reducir el número promedio de casos secundarios a cada caso que lo genera, ¿no? El tema del sector público en el ámbito del transporte, por ejemplo, sabemos que cada que hay personas de transporte público que no usen cubrebocas, que no tengan medidas, va a haber un tema de brote en ciertas zonas. Hoy tenemos identificado un tema en el Hospital Civil, que seguramente si hacemos un análisis, aparte del nivel de convivencia, pudiera estar vinculado al transporte. Es un análisis epidemiológico que hay que hacer. Entonces tú ves qué está generando los contagios y finalmente qué tienes que hacer ahí, medidas supresivas. Otra premisa muy importante es identificar qué variables tienen que ver con la transmisión. Lo que les decía hace rato, el tapete no es relevante, pero sí el que no usen cubrebocas y hablen en un lugar cerrado. O sea, los aerosoles son de gran relevancia para el tema del contagio y son los que incrementan esta variable, el índice de velocidad de reproducción del virus, que es el RT, y que siempre debe estar por debajo de 1 para decir que la epidemia está controlada. Tenemos que aprender a identificar nuestro propio riesgo, identificar el riesgo de la familia con la que convivimos, de nuestros compañeros de trabajo, y con este riesgo muy bien identificado, pues asumir la convivencia en esta nueva modalidad que el gobernador en la reunión que tuvimos hace rato con transportistas les decía, a ver, esto va para largo y finalmente pues tenemos que seguir cuidándonos, ¿no? Entonces, una enfermera, un médico, un transportista, un chofer, cualquier persona que tenga una actividad dentro de la sociedad tiene un riesgo y tiene que tener identificado su nivel de riesgo durante su movilidad. La otra variable pues es la movilidad. Son diferentes escenarios de riesgo en la movilidad. Hay peatones, hay ciclistas, transporte público, la logística de carga, los coches compartidos, los vehículos. Por ejemplo, viajar en un vehículo cerrado, ir hablando sin cubrebocas y llevar un adolescente contigo y que vaya asintomático es de alto riesgo. Tiene que usar su cubrebocas, y si va la abuelita, con mucha más razón, ¿no? Entonces, el apego a las medidas universales de prevención, el uso de cubrebocas, la sana distancia, la higiene de manos, el comportamiento identificado de riesgo, identificar las horas pico de movilidad, saber a dónde vas. Si vas a ir al Zócalo y es un día festivo y está eso saturado de personas, pues vas a tener un alto riesgo de contagiarte, y más si te quitas el cubreboca y te pones a platicar o lo usas mal. El limitado espacio de circulación de aire en ciertos lugares, como en el transporte público, con una concentración alta de dióxido de carbono, porque la gente vaya hablando y esto genere una gran cantidad de partículas y de aerosoles en el ambiente, y finalmente por las mucosas también existe el contagio del COVID. Un ejemplo de la movilidad y de la falta de cuidado en la movilidad y de los factores de riesgo: un adulto mayor, una señora usando mal su cubrebocas, un joven que finalmente él se considera no de riesgo, no vulnerable, y entonces pues ni siquiera lo trae, ¿no? Entonces estos son escenarios que podemos ver siempre y tienen que ver con la movilidad, por ponerles un ejemplo. Y las otras variables son los sectores. Los sectores son muy importantes y también son los principales protagonistas de esta epidemia. Tendremos que tomar medidas, replantearlas y como volver a recordar, porque también es bien fácil olvidarnos de lo que tenemos que hacer cuando es un tema contingente al que no estábamos acostumbrados. Mitigar la epidemia. El otro sector, pues es finalmente el sector económico en las secciones que tienen, ya sea como sector primario, como sector secundario. Por ejemplo, el sector religioso, que a nosotros nos ayuda mucho también la parte de la contención de esta epidemia. Otra variable muy importante, la situación de la epidemia, el conocer cómo se ha comportado la epidemia e identificar con claridad el tema de la curva epidémica, cómo ha estado para mí. El objetivo lo debemos de tener claro, no podemos dejar de protegernos, tenemos que definir acciones estratégicas, tenemos que cooperar todos, y hablábamos la reunión anterior, septiembre, cómo con las medidas nuevamente logramos disminuir la epidemia. Esto es importante porque entonces la historia dice que sí se puede, que si tomamos medidas de mitigación y todos somos disciplinados, se puede. Y bueno, si ven esta línea punteada como una media, pues miren diciembre. Pues diciembre está exponenciado y lo que tenemos que lograr es esta suavización de la curva de diciembre para volver a bajar en los meses subsecuentes, que es un escenario que por lo pronto no está hoy para mañana.
y la vacunación no es la solución. Esto es importante, esta es una gráfica que ve a todo el país y son los casos acumulados, es la tasa de casos acumulados confirmados, cómo pasa de diciembre a enero de 683 a 772 por cada 100.000 habitantes, y quise poner esta gráfica porque quiero que vean la posición de Michoacán. O sea, hemos trabajado y no lo hemos hecho nada mal. Entonces no podemos dejar de insistir en que podemos hacer un muy buen trabajo de mitigación de la epidemia comparado con lo que ocurre con otros estados vecinos. Pero si y esto es, si vemos el tema de casos estudiados, negativos, confirmados y defunciones por medio un número de casos estudiados muy estandarizados, solo bajó en noviembre porque la población no iba a tomarse una muestra porque había pocos casos. Pero si se fijan, nuestros casos confirmados solo tuvieron un pico en julio, un pico en agosto, confirmados, pero la línea roja está muy incrementada, ¿no? Que es la que vemos también en la gráfica. En enero el contagio. Y las defunciones. Fíjense las defunciones de septiembre, 461. Tiene que ver con que estamos muestreando más. Tiene que ver con que pusimos la prueba rápido de antígeno que les enseñamos aquí la vez anterior. Eso es positivo. Y nuestra intención, muchos meses, muchas semanas, 7 semanas que pudimos tenerlo en 1. De 17, esto es principios de enero. Pasamos de 17 a 20, de 20 a 23, de 23 a 20. Va a ser el siguiente viernes de 30 y el que sigue pasamos a rojo. El nivel de hospitalización y de defunciones, por supuesto que no nos ayuda. Trabajamos con nuestro aparato, que es muy grande, de atención primaria a la salud, que hoy están trabajando de verdad de manera impresionante y extraordinaria. Todo el equipo de personal estuvo en el Hospital Civil hace unos días y la verdad, al área COVID, todos los médicos entrando a trabajar, es impresionante la cantidad de personas que están hoy en el hospital. El riesgo comunitario, medicinalmente ponderado, y el factor de la responsabilidad. Sin responsabilidad no podemos avanzar. Y nuestro target finalmente es el contagio complejo, de personas esperando horas en la sala de espera porque urgencias el triage está lleno, o de personas que prefieren. Secretaría de Marina, un 5%, solamente 2 pacientes hospitalizados, y nosotros como Servicio de Salud de Michoacán, con 294 pacientes hospitalizados al corte del día 27, teniendo una ocupación estatal de 70.71%. Si recordamos, en semanas anteriores nos manteníamos siempre por debajo del 50% de la ocupación hospitalaria, pero lo vemos aquí en la línea gráfica precisamente cómo va el aumento reciente, ¿no? Después vemos aquí con una serie de eventos que se han tenido que hacer y acciones en las instituciones. La ocupación hospitalaria, también iniciando el 21 de diciembre, la columna del lado izquierdo tiene el número de camas y la del lado derecho que son precisamente semaforizados los porcentajes. Si vemos las curvas, vemos en cuanto al total de camas ocupadas de la media, ¿sí? Y el porcentaje de camas ocupadas, pero viene a partir del 21 de diciembre al 28 de diciembre el número de camas que teníamos en la ocupación, que era un 42% de ocupación y 376 camas ocupadas. Pasamos a la siguiente semana, que es la del 28 de diciembre al 4 de enero, se tuvieron que incrementar camas de la red directa en el IMSS, 21 del IMSS y 9 del ISSSTE por la demanda. Y tenemos ya una ocupación, aún así con ese incremento del 47%, y asimismo lo que son 434 camas ocupadas. La siguiente el corte semanal al 10 de enero, hoy hay otro incremento de camas por parte del ISSSTE, y tenemos un 57% de ocupación más 524 en total. Tenemos 763 pacientes hospitalizados con un 78% de ocupación, a pesar de que el IMSS también y Secretaría de Salud incrementaron en las últimas 12 de ocupación hospitalaria, a pesar de que ha habido incrementos de las camas cada semana. ¿Sí, ¿no? Tenemos en el caso de la Secretaría de Salud, nada más para identificar de manera, vemos cómo están semaforizados en cuanto a la ocupación.
Y vemos en la primera columna de la tabla del lado izquierdo, que es el Hospital Miguel Silva, que si bien vemos los últimos días, se han mantenido en situaciones críticas, en rojo y en rojo, por arriba de su 80-90% de ocupación, y lo vemos de manera gráfica. Del lado derecho, las tres gráficas corresponden al Hospital Miguel Silva, y después sigue el Hospital de la Piedad en la gráfica del medio, y el Hospital de Uruapan, que es en la parte inferior. El Hospital Miguel Silva llevaba una línea de incremento llegando al 100%, y no tiene una caída, pero no es que haya habido menos ocupación, sino que incrementamos ahí el resto de camas para poder atender los procesos de menos ocupación, pero vean, esas nuevas camas ya se están llenando. Al corte del día de hoy, hace un rato que estuvimos ahí, teníamos 122 pacientes hospitalizados en el Miguel Silva. El Hospital de la Piedad está ya prácticamente, si se fijan, desde hace varios días en una línea permanente, y el Hospital de Uruapan también ha ido en ascenso con la ocupación hospitalaria. Siguiente error. Es el no intubado y el intubado. La siguiente error es una gráfica del IMSS, que también la delegada de ocupación por arriba del 80%. Siguiente error. La que sigue. Incremento de llamadas al número 800 y al 911, incrementándose de lo que es en enero. Casi desde enero vamos con 70 regulaciones del CRUM, de pacientes que se requieren regular un hospital. Siguiente. En 2014 llegamos a tener 44 muertes maternas, bajamos a 31 en el 2015, en el 2016, en el 2017, 24 y 30 en el estado. Pero en el 2019 se nos incrementó, hubiéramos bajado, porque de esas 34 muertes, tenemos que entonces fueron también en el 2020, 92.439 nacimientos, hubo 645 complicaciones. En esas dos columnas nos reflejan que en el caso de la directa, que tiene que ver con un sangrado asociado al parto, a la cesárea, por una infección, por problemas del embarazo propiamente, diferentes al embarazo, como madre que ya tenía cáncer, que tenía lupus, que tenía otra complicación y aparte estaba embarazada. Pero aquí la muerte materna. Esto es el cierre del 2000, y está la neumonía típica, que se registraron también otras muertes por neumonía típica, que bien pudo haber sido también SARS-CoV-2 o influenza. Sin embargo, esto hizo que nos incrementara la muerte materna. Actualmente, Mónica, de favor, en la otra, no la otra, de favor. La directa fue una hemorragia obstétrica de una clínica privada que llegó a un hospital público en situación muy grave. Pero las otras tres, siguiente, están asociadas a problemas respiratorios. Si revisamos en esta tabla, por hemorragia obstétrica una muerte, y por SARS-CoV-2. Como ustedes ya vieron los tableros, el área que ocupa en este momento con mayor presión de la pandemia, La Piedad y Morelia. En La Piedad cuento con un hospital que tenemos disponible 27 camas, actualmente son 26 las ya ocupadas. Para el tema de Zamora, tengo disponibles 76 camas, de las cuales 37 ya se han ocupado. La cercanía que tenemos con La Piedad y Zamora pues es muy cercana, y queremos contener a que no lleguen a la capital del estado, y por ello hemos determinado invertir en un hospital temporal con 40 camas más que darán atención a esta zona. Se inicia ya la construcción en breve. Aquí el tema, señor gobernador, quiero comentarlo, que esta ampliación pues sí nos genera una tranquilidad para la necesidad que tenemos en este momento, pero surge hoy el problema de la contratación de personal. Ya abrimos la convocatoria de contratación eventual, sin embargo, tanto personal médico como el de enfermería, es un poco difícil en este momento convencerlos a que entren a estas áreas COVID. En cuanto saben que van a ser contratados para atender estas áreas, no es fácil el convencimiento, seguimos teniendo esa presión. Ayer lo comentamos con la doctora Carpio, es un tema que compartimos las tres instituciones. El común es la falta de médicos y de enfermería también ya en este momento, y esto complica la apertura ya de estas camas que tenemos ya disponibles para atender la pandemia. Entonces, la infraestructura ya la tenemos lista para poder atender este pico ya visible para el tema de estas localidades.
Para el tema de bienestar es el área de Paracho la que tengo un poco más complicada, también ya se habilitaron 9 camas más, pero se va haciendo un rezago importante también del diferimiento quirúrgico. Estamos tratando de contener al máximo la protección del hospital regional con las 39 especialidades. Por ello, en Charo únicamente tengo disponibles 80 camas, de las cuales 70 ya están ocupadas. Es tanto de lo más importante. Las precampañas y campañas políticas. Hemos visto ya varias reuniones de los precandidatos pues, en diferentes comunidades que pues está relajando, diría yo, las medidas de mitigación de temas sanitarios. Y pues creo que es muy importante que de manera inmediata pudiéramos llamar a quien corresponda para establecer protocolos diferentes para esta circunstancia que nos está abordando ya en el Estado. Incluso, no sé, platicamos en reunión con Jesús y con la secretaria Diana, con el grupo empresarial, de si existe o no alguna posibilidad o no de postergar incluso las elecciones, o sea, si no se ha tocado ese tema, dadas las circunstancias que aquejan no solo al Estado, sino al país en general. Y pues bueno, ese es un tema que creo que vale la pena reflexionar pronto para no fomentar más la cadena de contagio. Y en el tema del IMSS, en el caso de Zamora, nos reportan allá los enlaces que, no sé si sea en todo el estado, pero que en el caso del IMSS, cuando los enfermos de COVID logran una primera incapacidad por su afectación, el refrendo de esa incapacidad están acudiendo nuevamente a las instancias del IMSS para hacer ese refrendo con el contagio todavía vigente, ¿no? Entonces, que eso está propiciando, o consideran, al menos en Zamora, que está propiciando un mayor riesgo de contagios, y no sé si en ese sentido se han tomado algunas medidas para evitar que se puedan dar esas circunstancias. Creo que también mencionaban que en trabajadores nuevos que tienen que abrir una cuenta bancaria, pues también un poco la misma circunstancia, o sea, el acudir a una sucursal bancaria, abrir una cuenta, puede fomentar también este riesgo adicional en esas circunstancias. Básicamente es lo que comentaría. Gracias. Desde el Comité de Seguridad coincidimos en que ha sido positivo hasta donde vamos en el camino con las gráficas que veíamos. Vemos de muy importante pues no llegar a cierres totales de la actividad económica, es de todos los giros, no solamente directamente nuestro. Creemos que es muy delicado. Y bueno, en algunos puntos hemos encontrado nosotros al interior de los centros de trabajo, en compañía de ustedes mismos, de la secretaria, por ejemplo, que nos han ayudado a encontrar los mejores protocolos para implementar. Hemos encontrado una dificultad para hacer que el personal lo tome como suyo, y esta parte que hablábamos de la responsabilidad que nos presentaban ahorita, y vemos que una vez que salen de los centros de trabajo se quitan el cubrebocas, o sea, ya no nos hacen caso nada cuando están en la calle, y hemos tratado de empezar a hacer también, que viene de las reuniones que hemos tenido con ustedes, la posibilidad de tener reglamentos o normas de convivencia externa de nuestros trabajadores, o lo que se espera de ellos fuera de los centros de trabajo, sensibilizándolos de los esfuerzos que se hacen tanto por los gobiernos como por los empleadores, por los empresarios, que hoy por hoy es mucho más costoso operar cualquier negocio por todo lo que tienes que realizar para que sea posible, y que el hecho de que ellos, al estar afuera arriesgando, además de su salud, pues arriesgan los centros de trabajo y la operación económica, pero es muy difícil hacerlo así. Y lo que queríamos preguntarles o pedirles es de qué manera podríamos hacer que estos reglamentos pudieran tener algún aval por parte de la Secretaría de Salud o de alguna secretaría, para que no sea, pues porque lo dijo Recursos Humanos, y entonces esto no vale allá afuera, sino se hace internamente, y algo similar a lo que se hace en algunos casos con Profeco, en algunos casos con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social,
tener avalado ese reglamento para que los empleados puedan ver que es veraz la información que se les pone, que se espera de ellos ese comportamiento, y que en su caso inclusive el empleador podría tomar alguna medida en contra de ellos por la afectación que pudiera tener. Creo que sería, no tengo claro con quién podría ser, pero tratar de instrumentar algo así sería bueno para nosotros. Por otro lado, el tema de los cierres de las funciones de gobierno, de las oficinas, pues pedirles tratar de identificar las mínimas necesarias para que no se detenga la economía y algunas operaciones jurídicas, incluso también de seguridad y de los juzgados y todo esto, para que con disminución de personal pues tengamos abiertas estas actividades y que podamos continuar teniendo pues los procesos administrativos que requerimos. Por otra parte, es muy importante también la alineación de los municipios en los protocolos que se realizan por el Estado. Es bien complicado estar participando con unas reglas del juego en un municipio, que hay muchos puntos donde en unos kilómetros ya son otras reglas del juego. Entonces, ojalá y se lograra eso. Cuenten con nosotros también para tratar de acompañarlos en esa sensibilización de diferentes presidentes municipales y demás instituciones. Y por último, el tema de la vacunación, que si bien no vemos que sea una solución de corto plazo, vemos que pues está complicado el tenerla, y ofrecerles también, pues hay un gran interés de parte de los industriales y seguramente todos los empresarios de que se pueda liberar la adquisición de estas, no para hacer negocios, sino para sumarnos a tener a nuestro personal vacunado, a sus familias, y seguramente algún porcentaje también para las comunidades. Y si se lograra por parte del gobierno o el grupo de gobernadores, por ejemplo, que ahorita han estado con mucha cercanía en la lanza federalista, de algún camino que vean que se puede estructurar, pues ahí también que sepan que nos sumamos y que cuentan con nosotros para en alguna relación público-privada, o desconozco el encuadre que se pueda hacer, tratar de avanzar con este tema. Muchísimas gracias. Con lo que acaba de comentar Carlos, que tiene que ver con el interés del Consejo Michoacano de Negocios de poder adquirir vacunas. Sabemos que hay una escasez en el país, que pues no hay las suficientes vacunas para poder apoyar a toda la población, y los empresarios en el Consejo Michoacano de Negocios lo que piden es estar pues muy informados de cuando se pueda adquirir esta vacuna para apoyar, para poder vacunar, como lo decía Carlos, a sus trabajadores, incluso poder apoyar también, hacer un trabajo conjunto de la mano del gobierno del Estado. Sabemos que hay una escasez a nivel mundial, pero pues, lo que pide el Consejo es que pues, lo mantengan informado, y cuando haya la posibilidad de poder adquirirlas, sumarse a este esfuerzo. Muchas gracias. Mi pregunta simplemente sería, secretario, gobernador, si se van a incrementar o se van a endurecer las medidas para la capital michoacana. Hay una inquietud del sector económico, si bien estamos de acuerdo la mayoría en que las medidas han sido buenas, pero hay una preocupación de si se van a endurecer para el mes de febrero. Muchas gracias. Un exhorto, en todo caso, al gobierno federal, particularmente en el tema de la vacuna rusa. Todos sabemos que han establecido la compra de 24 millones, pero a nivel internacional, pues no se observa que exista, al menos en la fase 3 del protocolo, cumplidos, y que hasta dónde valdría la pena que hubiera a nivel nacional la posibilidad de que a través de un comité de opiniones claras, y transparentes sobre el uso de la vacuna rusa. Disparado el número de muertos en el país. Aquí en Michoacán tuve el desafortunado momento de ver varias fotografías de personas que han muerto en las calles, en vehículos, en las casas. Quiero suponer, obviamente, pues el registro está a las personas que mueren en los hospitales, pero no afuera. Básicamente fueron las actas de defunción, registro civil, etcétera. ¿Cómo andamos en ese sentido? Si ustedes ya tienen algún reporte de cuántas personas se nos han muerto en las calles, en sus casas, en sus vehículos. Y en relación también en la vacunación del personal de la primera línea.
la tenemos vacunada al 100% aquí en nuestro estado. Ellos están vacunados ya todos, Seguro Social, Salud, Secretaría de Salud, ISSSTE, los compañeros a nivel privado. Y finalmente, en el tema del transporte público, anoche me llamó mucho la atención, antenoche también estuve checando las filas de personas que están comprando oxígeno en infra. El transporte público va llenísimo, pero llenísimo. ¿Por qué? Porque no hay transporte público en la noche. La gente se tiene que subir a donde sea, y muchos de ellos pues, sin sus medidas de protección. ¿No valdría la pena pues, insistir en la gente de transporte público que aumentaran en todo caso el número de vehículos, o que incluso hubiera lugares para realizar pruebas COVID en las bases o en alguna base de transporte público para las personas que acuden al transporte y a los mismos transportistas? Y bueno, básicamente esas serían mis inquietudes. Buenas tardes. Las condiciones sanitarias, comerciales de todos nuestros negocios hayan perdido la batalla haciendo su labor. Quiero ser muy breve, somos la voz de muchos empresarios como representantes. Ha sido una labor larga, algo cansada, hemos recibido también muchas quejas, hasta bendiciones nos han mandado para tratar de tomar buenas decisiones y agradezco estas pláticas, estas mesas de repente, esta inclusión que tenemos y que debemos seguir manejando. En el sector restaurantero, obviamente uno de los más afectados por el tema de la pandemia, estamos en contra del cierre total. Hemos trabajado arduamente en el tema de protocolos. Sabemos que no es fácil, queremos desarrollar las mejores estrategias y también solicitamos a los diferentes niveles de gobierno que esta supervisión tenga una autorregulación más importante y sanciones más severas para los negocios que están incumpliendo. Porque también creemos que si ponemos reglas, también hay que poner sanciones adecuadas para cuidar. También nosotros queremos salir ya de este problema. También por otra parte pedimos continuar con esta homologación de los protocolos y restricciones, ya que el decreto estatal difiere del tema municipal. Más allá de saber que los dos tienen las mejores intenciones, creemos que esta falta de homologación ha generado esta discordia entre nuestro sector, donde hoy no nos permite elaborar, y hay restricciones todos los días de la semana, y bueno, entramos en otro tema que el comercio informal pues, no se está aplicando de la misma manera, cuando el decreto estatal solamente nos indica hacia los jueves hasta los domingos. Esta falta de homologación genera este descontento, y creo que también debemos de bloquear y ver las estrategias de cómo sí mantenernos operando, cómo sí podemos seguir transitando. No es un tema de Michoacán, es un tema a nivel país, cómo se están logrando también cosas adecuadas. Creo que vamos trabajando también, y gracias por la participación y que todos se encuentren muy bien en casa. Saludos. Por el municipio. Sin embargo, consideramos que los municipios deben de apegarse al decreto del gobierno del estado, de cerrar jueves, viernes, sábados, porque en un municipio nos piden que cerremos todos los días, en otros sí solo jueves, viernes, sábados, y hay una total descoordinación. De pronto un negocio le habla de un municipio a otro, oye, ¿qué día está cerrando? No, pues cierro todos los días a las 7, oye, pero si acá nos dicen que jueves, viernes. Entonces sí consideramos que debe de haber una homologación. Sabemos de la autonomía de los municipios, por supuesto, pero consideramos que hoy más que nunca se requiere de esa homologación en la toma de decisiones. Que se considere para más adelante el permitir la venta de alimentos y bebidas no alcohólicas en tiendas de abarrotes después de las 7 de la noche, ya sea en venta a puerta cerrada o a través de la ventana, como hacen los Oxxos, cuando cierran, pues a través de una ventana, y consideramos que esto va a evitar las aglomeraciones que vemos no solo los sábados en la tarde, todos los días. Si ustedes pasan por algún centro comercial, ya hay fila afuera antes de las 7 de la noche que van a cerrar, y no hay control al exterior de las tiendas. Por supuesto, seguimos pidiendo piso parejo para formales e informales, y que sobre todo los municipios se encarguen de aplicar las sanciones o las penalizaciones correspondientes
a quien viole el decreto. Hay que reforzar la sana distancia, la desinfección y del transporte público. Creo que muchísimos de las personas en el transporte público es donde se están infectando, y no limitar las corridas. Sí, efectivamente, en la noche ya no se encuentran camiones y es un problema porque no se respeta sana distancia. Y bueno, por último, incrementar y reforzar campañas de comunicación social, adicional a la del uso de cubrebocas, que esa no la sabemos muy bien. Sobre todo, consideramos que tienen que estar orientadas en este momento a no salir, a no asistir a eventos sociales, deportivos o de cualquier índole que pues no sea necesario. Tenemos que tomar conciencia como ciudadanos. Muchas gracias. Tuve la oportunidad de entrevistar la vía telefónica y efectivamente comentaba que, dado el criterio federal de la semaforización, de este viernes en 8 iba Michoacán de manera inminente a estar en semáforo rojo por los 3 puntos semanales que se estaban sumando dado ese criterio. Y también comentaba que no había que tenerle miedo al semáforo rojo. Esa es una pregunta, ¿por qué no había que tenerle miedo? Pero primero, antes que esa, es ¿qué se hizo de manera adecuada para que en vez de estar sumando 3 puntos semanales en ese criterio federal de la semaforización, qué se hizo de manera adecuada para que se disminuyera a 2 puntos para poder pues implementarlo de una manera más extendida en todo el territorio michoacano y también aquí en Morelia, que ahorita estaremos escuchando las medidas que se van a implementar en esta capital para el mes de febrero? ¿Es cuándo? En medicina crítica tenemos 6 pacientes que hacen urgencias. Luego, en la terapia COVID son otros 7 pacientes. En el piso 2 de medicina interna tenemos 46 camas y están llenas. Y por esa razón platicamos con el INSABI en el piso 3 del hospital y nos han recibido 18 pacientes, por eso es que se da el total de 77 ocupadas. Sin embargo, requerimos más espacios. Y ahorita que escuchaba, ¿qué hacer para que no siga aumentando los puntos y que nos vayamos a rojo? Esta es una medida que, bueno, junto con la doctora Diana, yo lo proponía, y esto pues, nos puede ayudar bastante para que no siga avanzando, es que se puedan habilitar las 50 camas que están en el piso 3, que en este momento pues, tiene la Sedena. Y la Sedena, muy puntuales, están atendiendo pacientes, pero sí está un poquito baja la ocupación que tienen en el piso 3, entonces ahí es importante llegar a un acuerdo para que se pueda ceder todo el piso y que sean las 50 camas las que se utilicen. Entonces ahí hay esa posibilidad de esas 50 espacios más que pongo pues, a su disposición y que también nos puedan dar el visto bueno. Y por otro lado, en relación a las vacunas, creo que hay aquí muchas dudas, incluso pues, ya hay una oportunidad de negocio, por allá escuchaba. Pero bueno, también entiendo que por el licenciado Andrés Manuel López Obrador nos ha instruido para que se vacune al personal, como ya lo mencionaron, ya en el Hospital Regional de Alta Especialidad, todo el personal, los 331 trabajadores que están en la primera línea ya están vacunados en la primera etapa. Nos alcanzó para vacunar a otros 800 trabajadores. En este momento tenemos 1.295 trabajadores cubiertos. De acuerdo a la indicación presidencial, están llegando al país 400,000 dosis por semana. Entonces solo es apegarnos al calendario que establece la Secretaría de Salud del Gobierno de la República y entonces es como está planeado que se pueda vacunar a todos los habitantes mexicanos. Pero claro, también se va a dar la liberación para lo que ya decían, la venta y la venta de la vacuna que por ahí ya traen también en los medios, porque se dio a conocer por parte incluso de López Gatell. Entonces, finalmente, nosotros como hospital, pues ahí tenemos esa propuesta y solamente esperamos seguir trabajando con el gobierno estatal
con la doctora Diana, que muy amablemente nos ha recibido, y también por vía telefónica. Entonces estamos al pendiente, doctora, y enhorabuena. Enero ha sido el mes más letal. Regresamos en el índice de contagios, el RT prácticamente al mismo nivel de septiembre, a pesar de que el número de casos pues también se ha incrementado, pero la preocupación mayor que tenemos es la saturación de los hospitales. Esa situación nos coloca ante un escenario muy riesgoso, porque si se acaban los espacios, por un lado los espacios que oigo con optimismo que podamos habilitar el piso del hospital del ISSSTE, que eso nos daría un colchoncito para las próximas semanas, sin cantar victoria por ello, porque ya vimos que rápido se saturan. Apenas la secretaria Diana y el personal habilitaron 34 camas más, 48 en total, que se saturaron de inmediato, 34 en el hospital civil y en el resto de los hospitales regionales, pero rápido se volvieron a saturar. Entonces, nosotros tenemos la esperanza y la expectativa de que febrero nos permita romper la racha, la dinámica que traemos de tanto contagio, y entrar en marzo en una etapa ya menos complicada y seguir monitoreando de manera muy puntual para evitar que se nos salga de control la enfermedad y nos ponga ante un reto muy difícil, porque si bien se pudiese habilitar otro espacio, se pudieran conseguir más materiales, el problema serio también lo tenemos con el personal médico, de la escasez de personal médico, que además quiera atender esta enfermedad. No todos están en ese ánimo, y es perfectamente comprensible y es su derecho. Entonces, por eso la insistencia recurrente prácticamente todos los días, pidiéndole a la gente que nos ayude, que se cuiden. Se enojan, de repente veo expresiones de enojo, desesperación, pero la verdad es que esto no es culpa, por lo menos de nosotros, no es culpa de alguien en especial, es un problema inédito al que nos estamos enfrentando como humanidad, y lo que tenemos que ser es empáticos, ser responsables y buscar que cada quien haga la parte que le corresponde, y ese es el llamado permanente. No vamos a terminar pronto, vamos a seguir en esta ruta de reeducarnos hasta lograr que podamos estabilizar la situación de los contagios. Hoy por la mañana nos reunimos con un grupo de representantes del transporte público, porque ahí es un foco de alto riesgo por lo que ya se dijo aquí. Es muy difícil lograr que el conductor de una combi o de un camión no quiera llevar más pasaje, o les, trayendo espacios vacíos, les diga que ya no se suban, porque pues es ingreso para el operador y para la línea o los dueños del transporte. Entonces ahí bien complicado, aunque ellos cooperan, nos ayudan, pero pues es una razón de peso también, porque de eso comen. Además, los choferes pues viven al día, de eso que ganan el día es con lo que se mantienen. Entonces es poder lograr el equilibrio entre que se cumplan las medidas y que no colapsemos también la economía, porque ese es otro de los grandes retos que tenemos enfrente. Pero los números ahorita nos traen muy preocupados, realmente angustiados, porque pues ayer que me decía, o hoy en la mañana, nos decía la doctora, el hospital civil está al 100% y ya se acabaron las camas, se desocuparon 10 y lamentablemente por fallecimientos, pero en el transcurso de la noche ya se llenaron otra vez. Entonces eso sí va a ser terrible, porque
En algún momento vimos unas imágenes de Guayaquil, en Ecuador, y decíamos, bueno, eso está lejano, no lo vamos a ver nosotros, pero ya andamos viendo escenas similares. Hay imágenes de los municipios en donde la gente se está muriendo en sus casas o en los vehículos, y eso es muy, muy triste, que no haya capacidad o que lleguemos al punto en el que de plano ya no tengamos manera de auxiliar a la población con medicamento, un espacio, en función de lo que requiere. Por ello, la importancia de este espacio donde podamos tomar algunos acuerdos. Yo sé que pues el sector turismo en general ha sido muy golpeado, y todo lo que está asociado al turismo, los transportes, los restaurantes, los hoteles, pues es muy asfixiante la situación, pero pues por encima de todo esto está, insistimos mucho, la salud y está la vida. El otro tema que se ha abordado aquí también, que me parece muy importante, es el proceso en el que estamos inmersos ahorita, el proceso electoral. La gente nos pregunta que si será posible posponerlo, o será posible establecer los protocolos muy estrictos para que no haya aglomeraciones o reuniones masivas o mítines. Entonces, el secretario de Gobierno y la secretaria Diana se van a reunir tanto con el IEM como con el INE en las próximas horas, lo mismo que el Tribunal Electoral, para que revisen el caso. Lo hemos planteado también en la mesa de gobernabilidad con los partidos políticos. Estoy pidiéndole también al secretario que la semana que viene convoque de manera extraordinaria a una sesión de la mesa para reflexionar junto con los líderes partidarios de la situación crítica en la que estamos inmersos. Yo tengo la esperanza, decía hace un momento, de que esto sea temporal, de que febrero nos permita romper la cadena de contagios y volver más manejable la situación de salud, pero no lo sabemos. Eso lo vamos a ir evaluando semanalmente, a ver cómo hay el proceso del desenvolvimiento, qué tantos resultados favorables nos dan las medidas que se están aplicando. Yo soy partidario también de que se haga un protocolo homogéneo con los municipios para que no entremos en contradicciones con los sectores económicos, de que en un lado digamos una cosa y en otro otra. No tiene que ser una cosa homogénea para poder tener más éxito en lo que estamos haciendo. El riesgo mayor, hoy veíamos en la mañana, lo tenemos en Morelia por varias razones también, es un tema poblacional y no está fácil poder vigilar a todos, es complicado, más que seguir informando y seguir haciendo los llamados y lo que nos auxilia la Guardia Nacional, la Policía Estatal, seguir insistiendo, porque de otra manera pues no se puede, sería prácticamente imposible. Pero traemos en Morelia casi 800 defunciones y tenemos detectados alrededor de 700 positivos, casos activos que andan en algún lugar que están detectados, pero los no detectados deben de ser como 10 veces más. Entonces, eso nos complica la cosa, sobre todo cuando son jóvenes o son niños, que lo que hemos aprendido es que la mayoría son asintomáticos, y entonces pues no hay ninguna manera de darse uno cuenta, ¿no? Entonces, el tema de las vacunas seguramente llegarán, pero yo he escuchado a muchos decir que no debemos de confiarnos en eso, porque en algún momento se podrá pues ya hacer normal, ordinario, digamos, como nos vacunamos
o se vacuna a la gente contra la influenza, que por cierto, andamos ahorita muy entusiasmados con el tema de las vacunas, pero es un tema complejo porque lo que me explicó también la secretaria es que la vacunación será anual. Entonces cada año vamos a entrar en la misma dinámica de donde hallamos la vacuna. Y al ritmo que vamos, estaba viendo un tweet que subió hoy Ciro Gómez Leiva, al ritmo que vamos, México se tardaría 8 años con 9 meses para vacunar a los 126 millones de habitantes. Que ya la vacuna nos va a resolver el tema, pues no es cierto, más bien son las medidas y la reeducación que requerimos de toda la población. El virus va a estar y a lo mejor va a seguir mutando. De repente ya la vacuna que nos pusimos ya no dio, y entonces mejor hacer hábitos que nos permitan protegernos. El tiempo no está nada sencillo, de verdad, que todos pensábamos, bueno, en algún momento el vocero nacional dijo que en abril del año pasado, y luego que en junio, julio, y pues ya estamos en el siguiente año y eso no sucedió. Entonces, mejor no confiarnos, no relajar ni bajar la guardia y seguir atendiendo las medidas que aquí sean, pues que están establecidas y que tienen un soporte médico, un soporte técnico. No será, pues no ha sido sencillo, ha sido muy doloroso, porque ha muerto mucha gente. Hemos perdido casi 3.200 personas, vidas humanas que dejan familias enlutadas, familias rotas, y un ambiente de tristeza en muchos hogares. Entonces, ni modo, tenemos que seguir esta ruta de buscar que se apliquen los protocolos y que eso sea lo que corta la cadena de contagios. La posibilidad de comprar vacuna, lo que acordamos algunos gobernadores es crear una comisión estatal, por lo que decía Dani, una comisión estatal mixta, gobierno del Estado y sector empresarial, para pedir una reunión al secretario de Salud y particularmente a la COFEPRIS para que nos diga cuál será la ruta, porque lo que nos han informado a nosotros, así oficialmente, de algunas de las farmacéuticas estas que están elaborando la vacuna, es que no hay vacunas disponibles hasta después de octubre. Entonces, y es una vacuna de emergencia que solo se la venden a gobiernos nacionales. Entonces, hasta ahora no queda claro si los gobiernos subnacionales pueden acceder a la compra directa a los laboratorios, que es donde podría ser más accesible. Una vacuna de esta que mencionan mucho, de la rusa, creo que vale $5 o una cosa así, pero ya el intermediario la están ofreciendo a $30. Y si son 2 dosis, pues ya son 60. Y entonces se dispara. Ahí tendríamos que, en su momento, si esto es posible, ver qué segmentos son los más vulnerables y hacia ellos dirigir lo que tengamos al alcance. Me refiero a personas mayores o personas que tienen algún padecimiento crónico, les dé más fortaleza, pues ver quiénes son los más vulnerables. Entonces estamos trabajando en eso para echar mano de todos los instrumentos que tengamos al alcance. El tema de la recuperación económica, yo comparto la preocupación absolutamente. Por eso, si vemos una lucecita, pues al final, si tenemos éxito en este mes, pues va a poder ser distinto en marzo. No quiere decir que se acabe el riesgo, pero será distinto en cuanto
a las medidas. Yo incluso ya le estaba queriendo convencer a la secretaria Diana de que tomáramos algunas propuestas de algunas cámaras empresariales que nos han presentado. Entonces decían, bueno, por ejemplo, los gimnasios, que estén abiertos día y noche para que se programen los horarios y no haya saturación, o los centros comerciales. Yo le decía a la secretaria, pero no lo vayas a agarrar como elemento de presión, Alex, pero le decía a la secretaria, a ver, los restaurantes llévatelos hasta las 2 de la mañana para que entonces puedes programar el aforo y que no se asfixien, pues no truenen los negocios, porque ahí pues sufre el empresario, el dueño del negocio, pero sufren también mucho más, yo creo, todavía los trabajadores, que los meseros y los que atienden ahí, que viven, su ingreso está soportado fundamentalmente en una propiedad, la gente consuma más y más caro, porque entonces, bueno, si hay ley seca el fin de semana, pues lo compro en la semana, o sea, no va a surtir el efecto, pienso yo. Entonces sí vamos a seguir analizando con ustedes las rutas a seguir, las consideraciones que haya que hacer, de no hacerlo pues de manera unilateral, sino escuchar a los sectores de manera que vayamos de manera conjunta, pues en sintonía. El incremento de las muertes, nosotros más o menos preveíamos esto, Nacho, de que el número de fallecimientos es mucho mayor que el que queda registrado en las cifras del reporte nacional, por las consideraciones que ya se hicieron aquí. El INEGI encontró pues más del 46% de su registro, hasta donde vamos. Entonces seguramente eso está ahí. En muchos casos, deseo, algunos no quieren que se sepa que su familiar murió de COVID, y entonces ponle otra cosa ahí en el acta de función, y eso también les permite flexibilizar la regla o poder ir a hacer la ceremonia de despedida y todo lo que sucede en los sepelios. Pero pues ahí son también sitios de alto riesgo. La posibilidad de las pruebas, estaba pues ahorita yo revisando la cifra, solo en Morelia se mueven al día 350,000 personas en el trabajo, en el transporte público, promedio. Entonces, ninguna institución aguantaría estar haciendo ese volumen de pruebas. Entonces, ahí se tiene que poner muy estricto el chofer para que no se suban sin el cubrebocas y con ello pues lograr o evitar que se contagien. En fin, serían mis comentarios, secretarios, agradecerles a nuestros amigos de los medios de comunicación que siempre nos acompañan y nos ayudan, agradecerle a Pedro Andrade, a Dalia Martínez, a Ulises Hurtado, a Carlos Bucans, a Pepe Martínez, a Alberto Herrera, a Nacho Martínez, a Yolanda Gutiérrez, a Víctor Americano, Carla Calva, Carlos Alberto Monge, José Antonio Zamudio, entre otros. Si alguno se me pasó, les agradezco a todos, a las instituciones que nos acompañan siempre, a la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional, el Secretario de Seguridad Pública, el sector educativo, el señor rector y además instituciones de educación que también nos acompañan, y desde luego pues a las cámaras empresariales aquí presentes, a los distintos organismos con quienes mantenemos una comunicación permanente para estar informando y tomar decisiones juntos, y desde luego pues todo el sector médico, que es nuestra línea de defensa,
de verdad, ya son más de 10 meses y no puedo más que reconocerles todo el trabajo tan fuerte y heroico que han realizado ustedes. A todas y a todos, de verdad, muchas gracias. A los representantes de los órganos autónomos, al IEM y al INE, a los amigos pues ya dije todo, de la iglesia, los hermanos de las iglesias, todas, porque se trabaja con el sector interreligioso, con el Consejo Interreligioso, y nos permite platicar con todos, al gobierno municipal de Morelia, el representante del gobierno municipal. En fin, de verdad, ha sido un trabajo muy intenso, desgastante. Ya cuando en la mañana empieza uno el día, ya quisiera hablar de otra cosa y no de muertos y de contagios, pero es el pan de cada día. Esta es la triste y compleja realidad. Lo primero que le pregunto yo a la secretaria allí en el comité de crisis es cómo amanecimos, porque lo primero que se me viene a la mente es ya se saturó, ya está ahí en el hospital y habrá una fila esperando para querer ingresar y no hay, y las llamadas y los mensajes que consigan un tanque de oxígeno, y todo eso que no está al alcance. Entonces es complejo, pero tengo la certeza de que vamos a seguir avanzando, que vamos a tener éxito. Dentro de todo lo complejo, no nos ha ido tan mal. No sé si eso sea consuelo, pero no nos ha ido tan mal. Ahí vieron ustedes cómo están las cifras de Michoacán comparadas con otras entidades que son mucho menor poblacionalmente hablando. Entonces vamos a seguir adelante, procurando no rebasar la línea del equilibrio para no colapsar la economía y al final del día podamos cuidar, evitar contagios y evitar pérdidas de vidas humanas. Muchas gracias, secretaria Carmen, por la convocatoria. Que tengan buen día. Muchas gracias a todos. 5W Redactor, revista digital informativa.